Aprobada el proyecto de resolución legislativa del Congreso por el que se acusa vía juicio político al denunciado Aníbal Torres Vázquez, expresidente del Consejo de Ministros, por infracción a los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución Política del Perú, y se le impone, de acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de la Constitución Política, la sanción de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública. Al no haber alcanzado el número requerido para su aprobación, se expedirá la resolución legislativa del Congreso correspondiente y se remitirá al archivo el expediente. Congreso archiva informe para inhabilitar a Aníbal Torres por 10 años. El Pleno del Congreso archivó el informe que recomendaba inhabilitar a Aníbal Torres, expresidente del Consejo de Ministros de Pedro Castillo, para ejercer cargos públicos por un periodo de 10 años. Veamos cómo votaron los congresistas. Se somete a votación. Señores congresistas, de conformidad con el artículo 89 del reglamento del Congreso, se va a proceder a votar el proyecto de resolución legislativa del Congreso propuesto por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Señores congresistas, habiéndose establecido el número legal de congresistas de la Comisión Permanente en 30 integrantes, el cálculo para la correspondiente votación calificada se realizará descontando 30 integrantes del número legal de congresistas, que es de 130, de conformidad con los artículos 100 de la Constitución Política y 89 del Reglamento del Congreso de la República. A continuación, señores congresistas, se va a proceder a votar el proyecto de resolución legislativa del Congreso que acusa vía juicio político al denunciado Aníbal Torres Vázquez, expresidente del Consejo de Ministros, por infracción a los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución Política del Perú, y se le impone, de acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de la Constitución Política del Perú, la sanción de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública. Señor relator, de lectura al proyecto de resolución legislativa del Congreso. Proyecto de resolución legislativa del Congreso que inhabilita por 10 años para el ejercicio de la función pública al señor Aníbal Torres Vázquez en su condición de expresidente del Consejo de Ministros por infracción de la Constitución. Considerando, primero, con fecha 16 de agosto de 2022, fue presentada a través del área de trámite documentario del Congreso de la República la denuncia constitucional 290, formulada por el congresista de la República Jorge Carlos Montoya Manrique, contra el señor Aníbal Torres Vázquez, en su condición en ese momento de presidente del Consejo de Ministros, por la presunta comisión de los delitos de motín, conspiración para una rebelión, sedición o motín, omisión de resistencia a rebelión, sedición o motín, contemplados y sancionados en los artículos 348, 349, 352 del Código Penal respectivamente, y el delito de terrorismo descrito en el artículo 2 del Decreto Ley 25.475. Con fecha 2 de septiembre de 2022, el denunciante presenta escrito ampliando los términos fácticos y jurídicos de su denuncia constitucional, agregando que el denunciado habría incurrido en la supuesta infracción a los artículos 38, 39, 123, 139, inciso 2 y 159, inciso 4 de la Constitución Política. Con fecha 11 de mayo de 2023, el denunciante amplió la denuncia constitucional agregando como imputación la infracción de los artículos 45 y 125 de la Constitución, así como agrega hechos a la misma. Segundo, mediante informe de calificación aprobado por mayoría en la 36ª sesión extraordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de fecha 9 de julio de 2023, se declaró primero admitir a trámite por procedente el extremo de la denuncia constitucional 290 que interpone el denunciante Jorge Carlos Montoya Manrique en su condición de congresista de la República contra el señor Aníbal Torres Vázquez en su condición de presidente del Consejo de Ministros por las presuntas infracciones constitucionales de los artículos 38, 45, 125 de la Constitución Política al cumplir con los requisitos señalados en los literales A y C del artículo 89 del Reglamento del Congreso, declarándose improcedente los demás extremos de la denuncia constitucional.
Tercero, la Comisión Permanente del Congreso, en su sesión celebrada el 6 de septiembre de 2023 y con la dispensa del trámite de sanción del acta, luego de tomar conocimiento del informe de calificación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, respecto de la denuncia constitucional 290, acordó otorgar un plazo de hasta 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice la investigación y presente su informe final, de conformidad con el primer y segundo párrafos del inciso D del artículo 89 del reglamento del Congreso. Cuarto, el denunciado fue notificado con fecha 26 de septiembre de 2023 con la denuncia constitucional, el hipervínculo de acceso al expediente de la misma, así como el informe de calificación aprobado y demás documentación anexa, presentando sus descargos con fecha 2 de octubre de 2023. El denunciado también participó en forma virtual en la audiencia de la referida denuncia, la cual se realizó con fecha 28 de noviembre de 2023, exponiendo sus descargos y absolviendo las consultas que los congresistas miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales le hicieron. Quinto, el informe final recaído en la denuncia constitucional 290 fue aprobado en la 11ª sesión ordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, celebrada el 19 de enero de 2024. Concluye: primera, acusar vía juicio político al denunciado Aníbal Torres Vázquez, expresidente del Consejo de Ministros, por infracción a los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución Política del Perú. Segunda, imponer, de acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de la Constitución Política del Perú, la sanción de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública al expresidente del Consejo de Ministros, señor Aníbal Torres Vázquez. En el referido informe final se ha podido acreditar que el denunciado, mientras ejerció el cargo de presidente del Consejo de Ministros, dirigió y participó en los denominados consejos de ministros descentralizados, los cuales se realizaron sin cobertura constitucional o legal, en abierta contradicción del artículo 125 de la Constitución y de los artículos 15 y 16 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Recordando que de la revisión de la documentación y de la consulta directa al denunciado, no se puede apreciar que en dichos espacios se debatió y aprobó alguna política pública, decreto supremo o presentación de un proyecto de ley, confirmando que dichos espacios no fueron utilizados para los fines legales y constitucionales previstos. Además, se ha podido acreditar que el denunciado expresó en dichos espacios frases como calificar de golpistas a sectores políticos, sociales y económicos que ejercieron su derecho de oponerse al entonces presidente Pedro Castillo Terrones, así como señalar medios de comunicación y al Ministerio Público como partícipes de una supuesta conspiración que solo tendría como finalidad lograr la vacancia del entonces presidente de la República, frase que no se encuentra bajo la cobertura del derecho de libertad de expresión y opinión, ello en estricta aplicación de los criterios que restringen dicho derecho desarrollados por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, al tener el denunciado la calidad de alto funcionario público y al no sostenerse sus dichos en razones fundadas y tener como objetivo que los órganos de investigación y administración de justicia cesen en sus funciones constitucionales, por lo que dichas frases escapan del ámbito de protección de los derechos invocados, configurándose las conductas descritas, la infracción de los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución, cumpliéndose con el estándar probatorio exigido para su determinación. Sexto, la Comisión Permanente, en sesión celebrada el 26 de marzo de 2024, aprobó por mayoría las conclusiones del informe final de la denuncia constitucional 290 y aprobó la conformación de la subcomisión acusadora para formular acusación ante el Pleno del Congreso de la República. Séptimo, durante el desarrollo del procedimiento de acusación constitucional, se ha respetado de conformidad con lo señalado en el artículo 89 del reglamento del Congreso el debido proceso y se ha brindado al denunciado Aníbal Torres Vázquez
todas las garantías necesarias para que pueda ejercer su derecho de defensa, quien ha presentado sus descargos y ha participado en la sesión de audiencia pública. Asimismo, se le ha garantizado el acceso al expediente de la denuncia constitucional. Sobre la base de estas consideraciones y las esgrimidas en el informe final, y luego de haber ejercido el denunciado su derecho a la defensa, el Pleno del Congreso de la República, de conformidad con el procedimiento previsto en los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú y el inciso I del artículo 89 de su reglamento, ha resuelto inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública al señor Aníbal Torres Vázquez, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros, por infracción a los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución Política del Perú, suscrito por la congresista Camones Soriano y Moyano Delgado, miembros de la subcomisión acusadora. Señores congresistas, sírvanse marcar su asistencia para proceder a votar. Otorgan asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 106 señores congresistas, más Obando Morgan, Limachi, Córdoba y Martí Corena. Al voto. Martí Corena en abstención, señor presidente. Se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 50 señores congresistas, 18 en contra, 9 abstenciones. Más a favor Zeta Chunga, Obando Morgan, Córdoba, Olivos Martínez. En abstención Espinosa, Martí Corena, Taipe Coronado. Congresista Taipe, ¿el sentido de su voto? En abstención. Rocío Torres, a favor. No ha sido aprobada el proyecto de resolución legislativa del Congreso por el que se acusa vía juicio político al denunciado Aníbal Torres Vázquez, expresidente del Consejo de Ministros, por infracción a los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución Política del Perú, y se le impone, de acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de la Constitución Política, la sanción de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública. Al no haber alcanzado el número requerido para su aprobación, se expedirá la resolución legislativa del Congreso correspondiente y se remitirá al archivo el expediente. Señor relator, siguiente tema. Ya hemos visto la votación de los congresistas en el Pleno, el cual archivó el informe que recomendaba inhabilitar a Aníbal Torres, expresidente del Consejo de Ministros. Esta decisión se adoptó con 55 votos a favor, 18 en contra y 12 abstenciones. Recordemos que se requería de 66 votos a favor para que procediera. La acusación fue por presuntamente azuzar en contra del Congreso. Recordemos que durante su periodo como premier dio inicio a las denominadas sesiones de Consejo de Ministros descentralizados, en los que se desplazaba a todos los ministros y sus respectivas comitivas a diferentes ciudades del Perú. En agosto de 2022, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, presentó una denuncia constitucional contra el entonces premier por haber azuzado a los dirigentes de organizaciones sociales a movilizarse hacia la capital. En aquella oportunidad mencionó: si cada uno con esa energía que tienen, con esa capacidad que tienen, con esa voluntad para defender sus intereses de sus hijos y de los hijos de sus hijos, que trajeran
a Lima 50 personas cada uno, entonces harían arrodillar a los golpistas, los obligarían a que tengamos una constitución que beneficie a todos los peruanos y no solamente a una determinada clase, a un sector del poder económico. Fueron las palabras en aquel entonces del ex premier Aníbal Torres. Estas declaraciones se dieron en el marco de uno de los consejos de ministros descentralizados realizados por el gobierno de Pedro Castillo. Somos JF Digital, informó Elena Zapata para más noticias de política y actualidad peruana.